Voy a tratar de explicarles lo que son las funciones trigonométricas de la forma más sencilla que se me ocurra a mí, la forma más simple posible, ¿no? Entonces, ¿qué son las funciones trigonométricas? Si nosotros definimos una cierta circunferencia de radio 1, esta circunferencia, imagínense que esta circunferencia es completa, ¿no? Y ubico un punto arbitrario, llamemos P, que este P en este caso, en esta circunferencia. Y trazamos la tangente a la circunferencia en este punto, que en este caso es esta recta tangente, que es ortogonal al radio en ese punto. Esta recta es ortogonal por propiedades de la circunferencia, ¿vale? Es tangente en ese punto. Entonces, esta recta tangente corta al eje de abscisas en este punto Q y al eje de ordenadas en este punto R. Entonces, ¿cómo se definen las funciones trigonométricas? En base a todo esto, ¿verdad? Tenemos nuestro origen en el centro de la circunferencia, de radio 1. Nuestro radio mide 1. Entonces tenemos que recordar un concepto de geometría moderna que es la distancia dirigida. O sea, tenemos que ver que las distancias que, digamos que de los puntos que están arriba del eje de abscisas, estas distancias que van hacia arriba, vamos a tomarlas como positivas. Y las distancias que van hacia abajo, vamos a tomarlas como negativas. Entonces, en geometría moderna pueden ver ustedes el concepto de distancia dirigida, es decir, distancia con signos. O sea, no es como una pseudo distancia, no es la distancia de los espacios métricos, ¿verdad? Es una distancia con signos. Y cuando en el eje de abscisa voy a la derecha es positivo. Y cuando voy a la izquierda es negativo. Entonces, con esto en mente, más el concepto de distancia de un punto a una recta. Supongamos que quiero saber la distancia de este punto a esta recta. ¿Cuál es la distancia de ese punto? Es el mínimo entre todas las distancias. Es el mínimo entre todas las distancias entre X y P, tales que X pertenecen a la recta. O sea, el mínimo, la distancia mínima entre cualquiera de estos al punto. Y vemos que la mínima distancia es justamente coincide cuando tenemos el segmento que es ortogonal a esta recta, ¿verdad? Que es el que pasa por este punto X en este caso. Con eso en mente otra vez, volvemos acá. Entonces, ¿qué es el coseno de este ángulo X? El coseno de este ángulo X es la distancia dirigida del punto P. Distancia, vamos a ponerle distancia dirigida. Vamos a ponerle un vectorcito así, para entender que es una distancia dirigida. Desde el punto P a el eje de abscisa X. Y el seno de X es la distancia dirigida desde el punto P al eje de ordenadas Y. Bueno, acá en realidad es al revés, tiene que ser al revés. Ya me estoy creando esta definición. La distancia desde el eje, el coseno es la distancia desde el eje de abscisas X hasta el punto. Y el seno es la distancia desde el eje ordenadas Y. Este es el eje de abscisas X hasta el punto. Y el seno es del eje de ordenadas Y hasta el punto. O sea, la distancia de esto al punto. Por aquí tenemos el seno y el coseno. Es una forma que se me ocurre más generalizada de definir, ¿no? Después tenemos la tangente. La tangente es la distancia dirigida, vamos a ponerle así, desde el punto Q, donde corta la tangente al eje de abscisas, hasta P. Recordemos que esto es igual a menos la distancia dirigida desde P hasta Q. Ponemos esto, ¿no? Tengamos esto en mente, ¿no? Que cuando el punto está hacia acá, la tangente va a ser negativa, ¿no? Cuando estamos en ángulos por acá, por abajo. Pongamos por el menos X. Por acá vamos a tener una tangente negativa. Bueno, entonces tenemos que P hasta Q, esto mide la tangente, ¿verdad? Y desde donde corta esta recta tangente al eje de ordenadas, es decir, esta distancia dirigida, que va a ser desde R hacia P, va a ser igual a la
cotangente de X. Esta distancia desde Q hasta P, decimos que es la tangente del ángulo X. Y la distancia dirigida desde el origen hasta Q es, o sea, desde acá hasta acá, tenemos la secante de X. Bueno, aquí tenemos una distancia dirigida. Y creo que acá ya no cabe, pero la distancia dirigida desde O hasta R es la cosecante de X. Esas son todas las funciones trigonométricas. Entonces nosotros vamos a mostrar cómo con relaciones de proporciones de triángulos, por ejemplo, podemos sacar muchas de las identidades trigonométricas así de forma más rápida, más visual, ¿no? Entonces, obviando un poco eso de las distancias dirigidas, supongamos que solamente estamos trabajando acá en el primer cuadrante y todos tenemos de esta forma, ¿no? Entonces podemos sacar algunas relaciones acá de forma directa, ¿no? Entonces vemos que tenemos varios triángulos rectángulos. Tenemos, por ejemplo, el triángulo rectángulo OSP. Entonces tenemos un triángulo rectángulo OSP. Y por acá tenemos, para completar el rectángulo, tenemos por acá el punto T. Entonces, vemos acá que por el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que OT al cuadrado es igual, o sea, más PS al cuadrado es igual a 1, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Si ven acá esto, ejemplo. Y por acá tenemos esto. Acá tenemos, esto es el radio vector 1 más esto que es la tangente al cuadrado de X. O sea, nosotros tenemos por acá este triángulo rectángulo. Entonces acá aplicamos el teorema de Pitágoras también. Y por acá tenemos la secante al cuadrado. Simplemente lleno este triángulo rectángulo. Por ejemplo, podemos también tener otra identidad interesante que es, esta es la cotangente y esta es la tangente. Entonces, cotangente de X más tangente de X, todo esto al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado más secante al cuadrado. Y así uno puede ir quitando acá las identidades trigonométricas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, vamos a ir viendo otras, que es la tangente al cuadrado de X va a ser igual al seno al cuadrado de X más el coseno de X. Bueno, realmente es la secante menos el coseno. Secante de X menos coseno de X. O sea, es esto menos esto, que es esto, al cuadrado. Y cosas así, pueden ir jugando y sacando de esta gráfica.